Agradezco a nuestro Dios, alabo y glorifico su bendito nombre, porque aunque esta crisis nos tomó de sorpresa, estamos firmes en la fe. Permanecemos con gozo, con paz en nuestro corazón y Dios nos ha bendecido en todos estos días. Por esa razón alabo y glorifico el nombre bendito de nuestro Dios. Vamos a comenzar la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer con el siguiente título: Expresiones bíblicas de la gracia de nuestro Dios. Me emociona profundamente hablar acerca de la gracia de nuestro Dios. Es un tema muy emocionante, muy desbordante. Es un tema amplio en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, el pacto de la gracia. A través de la historia, Dios ha establecido varios pactos. Y el pacto que nosotros nos corresponde vivir y disfrutar en la vida es el pacto de la gracia. Así es que todo creyente, todo seguidor de Jesús tiene el deber, la responsabilidad de conocer los alcances y la grandeza ilimitada de la gracia de nuestro Dios. Y a través de la palabra de nuestro Dios encontramos algunos versículos de la palabra de nuestro Dios que nos presentan la gracia de nuestro Dios y nos presentan ideas que van a reforzar nuestro conocimiento para que nosotros podamos vivir vidas triunfantes, para que nosotros podamos desarrollar una vida más que vencedor. Esa es la promesa de nuestro Dios y es a través de la gracia de Dios que vamos a alcanzarla. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Voy a permitirme leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate cómo el apóstol Pablo estaba dando todo el crédito de sus logros, de sus alcances, de su transformación de vida, de los pecados que él había dejado. Todos los logros de victoria se los estaba dando a Dios por su gracia. Todos los créditos era para nuestro Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Fíjate que el apóstol Pablo estaba reconociendo que cuando fue tocado por el poder de nuestro Dios, su vida empezó a ser transformada y cambiada. Ese poder que había descendido en su vida no fue en vano, porque sí hubo un cambio, hubo un poder que lo transformó y lo llevó para vivir una vida fructífera. Lo llevó al servicio de nuestro Dios y vivió una vida para el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo decía: gracias a Dios por su gracia. Alabo y glorifico el nombre de Dios por la gracia de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros los creyentes podamos conocer la grandeza de la gracia de nuestro Dios. No hay una sola palabra o una frase o un solo versículo en la Biblia. No podemos solamente con una sola predicación poder abarcar todo el tema y la grandeza de la gracia de nuestro Dios. No podemos enumerar la grandeza, el poder de la gracia de nuestro Dios. No se puede. Simplemente nosotros encontramos que la gracia de nuestro Dios es ilimitada. Y que a través de nuestra vida cristiana vamos a conocer esta gracia. Así es que tenemos la responsabilidad de ir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante hablar de la gracia de nuestro Dios porque la gracia de Dios nos recuerda que su iglesia, los hijos de Dios, no entramos en crisis porque hay una gracia que nos está respaldando. El mundo puede entrar en crisis. La sociedad puede entrar en crisis, una empresa puede entrar en crisis, pero su iglesia, sus hijos, no entramos en crisis. Así es que comienzo diciéndote lo siguiente: cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, comenzó una nueva etapa de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Déjame explicártelo. La palabra de nuestro Dios dice
que Dios hace salir el sol para buenos y malos. A esto se le llama gracia. La Biblia dice que Dios cuida este mundo para buenos y para malos, la sustenta. Eso es la gracia de nuestro Dios. A esto le llamamos la gracia general. Una gracia que desciende para todos nosotros, para todos los que nos hemos rebelado y nos hemos apartado y estamos en pecado. Esa es la gracia para todos. Pero hubo un momento en nuestra vida que nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón. A partir de ese momento comenzó un nuevo mover de la gracia de Dios en la vida de nosotros. Hay una nueva forma de actuar de Dios en la vida de sus hijos. Ahora comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas, una etapa de gracia. Y vamos a conocer los alcances de esta nueva etapa. Vamos a conocer los alcances de la gracia de Dios en nuestra vida para que de esta manera nosotros vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Así es que vamos al primer versículo en esta hora. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquí encontramos la primera expresión de la gracia de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo es nuestro Señor Jesucristo. Es el único ser celestial que se hizo carne. Por eso dice esta palabra de nuestro Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera expresión que vamos a estudiar: Cristo vino lleno de gracia. En este momento vamos a hablar acerca de la llenura de la gracia de nuestro Dios en la vida del ser humano. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no vino a hablarnos de la gracia de Dios, Él vino a traernos la gracia de nuestro Dios. Cuando dice que vino lleno de gracia, nos está diciendo que Él trajo una gracia completa, no trajo una gracia a medias. No vino a darnos un poco de gracia. Él vino lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús entró en la vida de la humanidad, no para juzgarnos, no trayendo juicio. Él entró en la vida de la humanidad con gracia. Quiero recordarles que la gracia de nuestro Dios es esa elección de Dios de bendecir al hombre pecador. La gracia de Dios es la bendición que no se merece un hombre que vive alejado de nuestro Dios. Así es que con este concepto vuelvo a leer este versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate que Juan nos está diciendo que la gloria de Dios es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos cómo Dios manifestó su gloria de diferentes formas. Una de ellas fue que su gloria iluminaba a todo el pueblo de Israel en el desierto con una llama de fuego para que de noche fueran iluminados. De día había una nube que los protegía del calor del sol. Era la gloria de nuestro Dios. También dice que la gloria de Dios estaba en su tabernáculo. Toda aquella persona que quería acercarse a Dios se acercaba a su gloria en el tabernáculo. Pero dice Juan en esta palabra de nuestro Dios que vimos su gloria lleno de gracia. Hoy la gloria de Dios es su gracia. En otras palabras, la gloria de Dios es bendecir a un hombre, a una mujer como tú y como yo, con nuestras imperfecciones, con nuestras caídas, con nuestros pecados, pero con fe, recibiendo a Jesús en el corazón. Dios ahora quiere bendecir la vida de cada uno de nosotros. Esta es la grandeza de la gloria de nuestro Dios. No mereciendo bendiciones, Dios quiere bendecir nuestra vida.
Dios quiere obrar en nosotros. Así es que por esta razón debemos alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios, porque Él es un Dios lleno de gracia para tu vida y para mi vida. Segunda expresión de la gracia de nuestro Dios para conocer su gracia. Nosotros la encontramos ahí en el Evangelio de Juan, mismo capítulo 1, pero ahora el versículo 16. Fíjate cómo se expresa Juan acerca de la gracia de nuestro Dios. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Segunda expresión de la gracia de nuestro Dios es gracia sobre gracia. Una gracia que sigue a otra gracia. ¿Recuerdas qué significa la gracia? Es una bendición al hombre que no se lo merece. Así es que cuando dice gracia sobre gracia, nos está diciendo que hay una bendición detrás de otra bendición. Te lo voy a explicar de esta manera. Muchos de nosotros hemos ido al océano, hemos ido al mar y nos hemos gozado a la orilla de la playa, pero creo que hemos notado lo siguiente: las olas del mar. Es una gran aventura, es una satisfacción poder ver cómo la ola golpea la playa, cómo una ola viene y entra en la playa. Pero vemos cómo la ola viene, se empieza a deshacer, empieza a regresar el agua, ni bien ha terminado esa ola y comienza otra ola. Realmente la expresión y gracia sobre gracia nos está diciendo que en Cristo Jesús una bendición trae otra bendición y otra bendición. Las bendiciones de nuestro Dios no se terminan cuando nosotros caminamos en fe en Cristo Jesús. Nunca se te olvide la expresión y gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque es el aumento progresivo de las bendiciones de nuestro Dios. No pienses que solamente cuando recibiste a Cristo recibiste la bendición de Dios. Ahí fue el inicio de la bendición. Ahí fue el comienzo de una vida de muchas bendiciones. Por esa razón te animamos a que glorifiques el nombre de Dios por su gracia, porque es la promesa de que en la vida de cada uno de nosotros nos va a perseguir las bendiciones de nuestro Dios. Por eso dice el salmista ahí en el Salmos 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una expresión de la gracia de nuestro Dios. Y esta es la creencia que debemos tener cada uno de nosotros cuando recordamos que la Biblia dice que Jesucristo vino en gracia sobre gracia, una bendición sobre otra bendición de parte de nuestro Dios. La gracia seguirá actuando. El comienzo es cuando recibimos a Cristo, pero las bendiciones continuarán y continuarán en la vida, para la vida de cada uno de nosotros, porque de su plenitud tomamos todos, porque lo completo de Cristo, porque la llenura de Cristo es gracia sobre gracia. Esta es la gracia de nuestro Dios, recordándonos que una bendición trae otra bendición. Tercera expresión de la gracia de nuestro Dios. Nosotros lo encontramos ahí en 2 de Corintios capítulo 9. Abramos nuestras Biblias en esa porción de las Escrituras. 2 de Corintios capítulo 9. Esa expresión de la palabra de nuestro Dios trae gran luz y gran satisfacción al corazón de cada uno de nosotros. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 8 al 11. Voy a leerlo, dice la palabra de nuestro Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjate, lo vuelvo a leer, dice la palabra de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Así es que la expresión de la gracia de nuestro Dios es la abundancia de la gracia. Dios está diciendo que no solamente va a haber gracia sobre gracia. La Biblia nos dice que va a haber una abundancia de la gracia de nuestro Dios. ¿En qué consiste esta abundancia?
Sigo leyendo. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a nuestro Dios. La abundancia de la gracia de nuestro Dios consiste en que Dios nos va a bendecir aquí en la tierra. Nos dará pan, nos dará semilla, nos dará alimento, nos dará vestido. Y dice que la abundancia de la gracia es que Dios se va a encargar que no solamente recibamos limitadamente, sino que vamos a recibir en abundancia. ¿Y para qué? Para que con esa abundancia que recibimos de parte de nuestro Dios, esa abundancia nos sirva para ayudar a otros. Déjamelo presentártelo de esta forma. Es como cuando un padre le regala una bicicleta a su hijo y se lo regala para que pueda ir a la escuela a estudiar. Esto es un acto de gracia de ese padre para su hijo. Esta es realmente la abundancia de la gracia, recibir algo que nos va a ser útil en la vida. Pero también podemos ver que la abundancia de la gracia, como dice en este versículo de la palabra de nuestro Dios, es poder bendecir la vida de otros. Es como ese niño que recibió esa bicicleta. Y pronto el padre descubre que cuando el hijo se va a la escuela con su bicicleta nueva, su hijo pasa por un compañero, lo sube en la bicicleta y juntos se van a la escuela. Eso es compartir la abundancia de la gracia de nuestro Dios. Quiero que sepas que Dios ha prometido darnos en abundancia de su gracia, de sus bendiciones. Él promete que no nos va a hacer falta nada. Él promete bendecirnos. No hará falta el pan en nuestra mesa, no faltará el alimento en nuestra familia, no faltará el vestido y nos va a dar un poco más. Y Dios dice, para que puedas bendecir a otros. Esta es la abundancia de la gracia, poder bendecir la vida de otras personas. Siguiente expresión de la gracia de nuestro Dios. Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 7. Abre por favor tu Biblia en esa porción de las Escrituras. Efesios capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Siguiente expresión para conocer la grandeza ilimitada de la gracia de nuestro Dios. Efesios capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo, cuando le habla a esta iglesia, cuando le escribe a esta iglesia, les habla acerca de la gracia, pero él ocupa la siguiente idea, el siguiente concepto: las riquezas de la gracia. Y esta es una expresión rica para que nosotros podamos encontrar el alcance ilimitado del poder que se encuentra en la gracia de nuestro Dios. Está hablando de una manera muy en particular del perdón de nuestro Dios. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si Dios nos perdona nuestros pecados, es por la riqueza de su gracia. Si Dios nos transforma, es por la riqueza de su gracia. Si Dios nos bendice, es por la riqueza de su gracia. Así es que es importante que sepas que Dios es rico en gracia. Esto nos recuerda a nosotros que nunca se agotará la fuente de nuestras bendiciones. Esto indica a nuestros corazones que siempre habrá perdón de Dios para nuestras vidas. Siempre que vayamos a Él, habrá perdón de Dios. Esta riqueza de la gracia de nuestro Dios nos dice que nunca
el pecado será más fuerte y será más poderoso que la gracia de nuestro Dios. En esto consiste la riqueza de la gracia de nuestro Dios. Dios es rico en gracia. Siempre que vayas a Él, habrá un lugar para ti. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, si vas arrepentido, si vas buscándole sinceramente, seguramente vas a encontrar gracia de parte de nuestro Dios. No importa cuán lejos te fuiste de Dios, encontrarás a un Dios que te estará esperando. Esto es las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Que esta riqueza de la gracia te encamine para buscar más el rostro de nuestro Dios. Que esta riqueza de la gracia de Dios te haga cantar y glorificar su precioso nombre, porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso y porque Dios se merece todo de nuestra parte. Siguiente expresión acerca de la gracia de nuestro Dios lo encontramos en Romanos capítulo 20. Abramos nuestras Biblias en este libro de la palabra de nuestro Dios. Lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma y le escribió acerca del poder que se encuentra en Cristo Jesús y les dijo lo siguiente. Les habló de la gracia. En cada carta que el apóstol Pablo escribiera, él siempre abordó del tema de la gracia, porque es un tema central que todo creyente debe conocer en su caminar en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Siguiente expresión de la gracia de nuestro Dios es que sobreabundó la gracia. Siempre vamos nosotros ver a nuestro alrededor un aumento de la maldad del ser humano. La maldad cada año, cada mes que transcurre de la historia del ser humano, siempre el pecado va a aumentar, siempre el pecado va a crecer en la vida de la humanidad y en la vida del ser humano. Siempre habrá un aumento del pecado. Y dice la palabra de nuestro Dios, no te espantes por ello, porque cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Siempre será más grande el amor de nuestro Dios que los pecados del ser humano. Siempre será más grande el perdón de Dios que los pecados del ser humano. Dios nunca será rebasado por la maldad del hombre, por la maldad del pecado. Nunca Satanás va a imponer su reino sobre la gracia que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, porque siempre que abunde el pecado va a sobreabundar la gracia de nuestro Dios. Versículo 21 dice, para que así como reinó para muerte el pecado, nos está diciendo que el pecado siempre va a reinar en la vida del ser humano y le va a traer muerte, le va a traer destrucción, le va a traer fracaso. Por eso siempre insistimos, siempre motivamos que todo ser humano, sobre todo nosotros los que caminamos en Cristo, que no nos dejemos arrastrar por el pecado, porque el pecado siempre traerá muerte, traerá fracaso, siempre va a ser los frutos que va a estar dando en la vida del ser humano. Así es que dice el apóstol Pablo, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia va a reinar para vida, para justicia, para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Así sobreabunda la gracia, se impone la vida sobre la muerte, se impone la bendición sobre la maldición. Así sobreabunda la gracia de nuestro Dios en la vida de cada uno de nosotros. Sí, es muy cierto, usted y yo merecemos ser maldecidos por nuestros propios pecados, pero Dios quiso derramar y sobreabundar su gracia en tu vida y en mi vida, que aunque
mereciendo ser destruidos por el pecado, Dios quiso que reinara la vida en nosotros solamente por la gracia de nuestro Dios. Siempre debes acordarte de lo siguiente: siempre va a sobreabundar la gracia de nuestro Dios sobre la maldad del hombre, sobre el pecado. Esta es otra expresión de la grandeza ilimitada del poder de la gracia de nuestro Dios. La gracia tiene más poder que el pecado. Con la gracia podemos vencer el pecado. Siempre que el pecado esté en tu vida, o bien el pecado, sientas que el pecado reina en tu vida, quiero que sepas que la gracia puede sobreabundar y puede hacer que reine la vida dentro de ti. Esta es una bendición que debe llevar que nuestros corazones vivan agradecidos, porque tenemos un Dios lleno de gracia, un Dios rico en la gracia de nuestro Dios, un Dios que hace que abunde la gracia, es más, hace que sobreabunde la gracia de nuestro Dios. También quiero decirte lo siguiente: la gracia siempre será suficiente. No necesitas ninguna otra cosa en tu vida, sino solamente la gracia de Dios para triunfar sobre el pecado. No necesitas algún amuleto para vencer la maldad. No necesitas que tú le ayudes a la gracia de Dios para que pueda ser efectiva en tu vida. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios trabaja en la vida de toda persona. Me gustaría que pudiéramos leer ahí en 2 de Corintios capítulo 12. Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 12 y vamos a encontrar un pasaje que es muy conocido de la palabra de nuestro Dios, pero que nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente. 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Dice lo siguiente: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es otra expresión de la gracia de nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios es una gran bendición para la vida del ser humano. Viene gratuitamente a nuestras vidas y viene a ayudarnos, viene a apoyarnos. El apóstol Pablo, un gran apóstol delante de nuestro Dios, él llegó a reconocer que había debilidades en su corazón, en su vida. Por esa razón él dedicó tiempo a la oración. Pero hubo una respuesta de parte de nuestro Dios que le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pudiéramos nosotros pensar que ser débil es malo. Pudiéramos pensar nosotros que una vida de debilidades sería perjudicial para nuestras vidas. Sin embargo, si somos débiles, dice que somos candidatos idóneos para que la gracia de Dios trabaje poderosamente en nuestras vidas, y esta gracia es totalmente suficiente para bendecir la vida de un ser tan débil como usted y como yo. Por eso dice: bástate mi gracia, que la gracia sea suficiente para ti, para que el poder de Dios pueda perfeccionar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: Señor, ya lo entendí. Ya entendí que es la gracia de Dios que va a obrar en nuestra vida. No vamos a ser triunfantes porque seamos fuertes o seamos poderosos y tengamos virtudes y talentos. Todo eso no nos garantiza el triunfo espiritual. Lo que garantiza nuestro triunfo espiritual de permanecer firmes y caminar siempre en los caminos de nuestro Dios es la gracia de nuestro Dios, y esa gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Que llegue el momento donde para usted y para mí la gracia sea suficiente para poder decir:
con la gracia de Dios, yo puedo caminar y permanecer firme en el camino de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo concluye diciendo: por lo cual, por amor de Cristo, voy a gozarme cuando haya persecuciones, voy a gozarme cuando haya aflicciones, cuando haya angustias, cuando tenga debilidad, voy a gozarme, porque en ese momento me va a sorprender la gracia de nuestro Dios. Así es que quiero recordarte en este momento que si somos débiles, es entonces que somos esos candidatos idóneos para que esa gracia trabaje en nuestros corazones, obre en nuestras vidas y seamos instrumentos de bendición en las manos de un Dios poderoso, de un Dios santo. Esta es otra expresión de la gracia de nuestro Dios. Bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para mantenernos firmes en la vida cristiana, para mantenernos de pie sin apartarnos, sin caer en el pecado, sin tropezar. La gracia de Dios es suficiente para vivir una vida triunfante aquí en la tierra. Te animo, mi amado hermano, a que nosotros busquemos crecer en la gracia de nuestro Dios. Ese es el consejo que el apóstol Pedro le da a la iglesia. Te invito a que abras en la palabra de nuestro Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. En esta porción de las Escrituras vamos nosotros a encontrar cómo es el consejo del apóstol Pedro para esta iglesia. Dice la palabra de nuestro Dios: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí hay un mandamiento para usted y para mí: que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que la gracia venga a la vida nuestra, basta solamente tener a Jesús en el corazón. La gracia de Dios no se gana. No hay una obra que nos haga ser capaces de recibir la gracia de Dios, porque la gracia siempre vendrá por amor gratuitamente a nuestras vidas. No necesito hacer algo para recibir la gracia, pero sí necesito crecer en la gracia. Sí necesito conocer más la gracia de Dios. Sí necesito aumentar mi conocimiento de la gracia de Dios, porque eso va a garantizar una vida de triunfo, una vida de victoria en mi vida. Así es que yo quiero animarte en este momento que dediques tiempo a crecer en la gracia. ¿Cómo podemos crecer en la gracia? Cuando tú oras, estás creciendo en la gracia. Cuando tú lees la palabra del Señor, estás creciendo en la gracia. Cuando meditas en la palabra, estás creciendo en la gracia. Cuando pones en práctica la palabra de nuestro Dios, estás creciendo en la gracia. Cuando vas a los cultos, cuando asistes y te reúnes y adoras al Señor, estás creciendo en la gracia. Estos pequeños actos van a ayudarnos para que cada día esa gracia pueda aumentar en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad crecer en la gracia. Es mi responsabilidad aumentar mi conocimiento de la gracia de Dios. Es una bendición que sin hacer nada, solamente por nuestra fe en Cristo Jesús, recibamos esta gracia poderosa de parte de nuestro Dios. Pero es tu responsabilidad crecer tu conocimiento en la gracia del Señor. Es tiempo de comprometernos a practicar esos pequeños mandamientos de la palabra de nuestro Dios para crecer, como orar y leer la palabra y congregarnos. Quiero motivarte a que cada día nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que te conceda tener el tiempo, la oportunidad de poder conocer más y más a nuestro Dios. Que toda la gloria y toda la honra de nuestra vida sea para nuestro Señor Jesucristo, por todos los siglos. Amén.